Bienvenidos a mi canal, el rincón más apasionado y actualizado del universo otomano, donde nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, especialmente en todo lo que concierne a nuestros amados Hande Erçel y Kerem Bürsin. Preparaos para un viaje emocionante. ¿Están listos para un vídeo que les va a volar la cabeza, uno que los dejará boquiabiertos? ¿Están preparados para descubrir un secreto que ha estado guardado a voces, un secreto que involucra a nuestra pareja favorita, un secreto que podría cambiarlo todo? Pues abróchense los cinturones porque hoy, aquí en este vídeo, vamos a desentrañar un tema candente, un rumor que ha estado circulando por las redes como un torbellino, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos otra vez. Y no es una simple especulación, no. Hay más detalles de lo que imaginan. Vamos a sumergirnos en este misterio explorando pistas, analizando fotos, chusmeando en las redes sociales y por supuesto compartiendo nuestras opiniones y teorías. Prepárense para un torbellino de emoción porque esto es grande y muy turco. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que viene, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos los chismes más jugosos, las últimas novedades y análisis a fondo de sus series turcas favoritas. No se lo pueden perder. Y ahora sí, empecemos. Para entender completamente lo que está pasando, primero tenemos que recordar. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para los que recién se unen al mundo de las series turcas, o para los que necesitan un recordatorio, permítanme refrescarles la memoria, porque la historia de Hande y Kerem es un verdadero cuento de hadas moderno, con todos sus altibajos y giros inesperados. Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, un verdadero ícono de belleza y talento que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma es innegable, su sonrisa ilumina la pantalla y su trabajo actoral es impecable. Hande es mucho más que una cara bonita, es una artista completa que se entrega a sus personajes con pasión y dedicación. La hemos visto brillar en exitosas series como Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, la que los unió a todos, Sen Kalkam, o como la conocemos acá, Lofi Sindeer. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven soñadora y valiente que lucha por sus ideales, la catapultó a la fama internacional y le valió el cariño de millones de fans. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con muchísimo carisma, un galán con un magnetismo que atrapa, y un gran profesional, conocido por su encanto y su gran química en pantalla. Su voz, su mirada, su porte, todo en él es magnético. Es mundialmente famoso por interpretar a Serkan Bolat en Lofi Sindeer, el arquitecto que, a pesar de su fachada fría y distante, esconde un corazón sensible y un gran sentido del humor. Y como todos sabemos, la química entre Kerem y Hande en Lofi Sindeer era palpable, innegable, explosiva. Era una química que trascendía la pantalla y que, para la alegría de todos los fans, se extendió a la vida real. ¿Y qué pasó después? Pues, como suele suceder en las historias de amor dignas de una telenovela, la chispa de la ficción se extendió a la vida real. Para la alegría y la locura de todos los fans, Hande y Kerem iniciaron una relación sentimental que cautivó a todo el mundo. Se enamoraron en el set, vivieron un romance de ensueño, y como todos los romances, tuvo sus momentos de oro, sus pruebas y, lamentablemente, su final. La ruptura fue muy sonada, un evento que rompió el corazón de muchos, tanto en Turquía como en el mundo entero. Los motivos nunca quedaron del todo claros, el misterio rodeó la separación, pero la vida sigue, y cada uno tomó su propio camino, o al menos eso fue lo que nos hicieron creer. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el misterio se densifica y la especulación se desata. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron con sus carreras y sus vidas personales, intentando, como cualquier persona, rehacer su camino y sanar las heridas. Hande se involucró en nuevos proyectos, deslumbró con su belleza, que es, por cierto, inagotable, y se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida, sus viajes y sus proyectos. La hemos visto evolucionar como actriz, asumir roles más complejos y desafiantes, y seguir siendo un referente de estilo y elegancia. Kerem también continuó trabajando, participando en películas, series y generando muchísimo contenido en sus redes sociales, mostrando su compromiso con el medio ambiente, su pasión por el deporte y su cercanía con sus fans. Sin embargo, la magia de Lofi Sindeer nunca se apagó del todo. La llama de la pasión, la conexión que compartieron en la pantalla, el recuerdo de su amor, todo eso
Guía presente en el corazón de los fans, quienes, fieles y apasionados, nunca dejaron de soñar con una reconciliación. Creían, y muchos aún creen, que su amor era tan fuerte que merecía una segunda oportunidad, y que estaban destinados a estar juntos. Y aquí es donde entran en juego las pistas, las señales, las coincidencias y el secreto que se ha revelado. Las redes sociales, como siempre, han sido la fuente principal de información y especulación, el epicentro de los rumores y los análisis minuciosos. Los fans más dedicados, con una capacidad de observación asombrosa, con una lupa en cada detalle, han encontrado pistas, han descifrado códigos y han analizado cada publicación, cada like, cada comentario. Esos fans, que son como detectives privados de las relaciones amorosas de las celebridades, han encontrado pistas que, analizadas en conjunto, sugieren que algo más está pasando entre Ande y Kerem. ¿Qué pistas son esas? Bueno, empecemos por las interacciones en redes sociales. A pesar de no ser algo constante, de no ser una interacción diaria, se han detectado me gusta de Kerem en las publicaciones de Ande y viceversa. Y no estamos hablando de likes casuales, sino de likes en fotos y publicaciones recientes, en momentos clave, cuando ambos actores han estado en el ojo público por sus proyectos. Puede parecer algo trivial, pero en el mundo de las celebridades, cada me gusta tiene un significado. Es un guiño o un gesto de cortesía, una forma sutil de comunicación. ¿Es un simple gesto de cortesía? ¿O hay algo más? ¿Es una manera de mantener viva la llama del interés? Luego tenemos las publicaciones misteriosas, las indirectas veladas, los mensajes cifrados que solo los fans más atentos pueden descifrar. En varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han publicado fotos o mensajes que, interpretados por los fans más atentos, podrían ser indirectas el uno para el otro. Imágenes de lugares con significado, frases que evocan el pasado, canciones que hablan de amor y reencuentros. ¿Mensajes cifrados? ¿Guiños sutiles? No podemos estar completamente seguros, por supuesto, pero la coincidencia es llamativa, es sospechosa. Y recuerden, en el mundo de las celebridades, todo está estudiado, todo está medido, y cada publicación es una estrategia. Pero lo más importante, lo que ha encendido todas las alarmas, es la supuesta casualidad de estar en los mismos lugares. Ha habido rumores cada vez más fuertes de que Ande y Kerem han sido vistos en el mismo país, o incluso en la misma ciudad, en varias ocasiones. ¿Coincidencias? Quizás, pero con el historial que tienen con su historia compartida, resulta difícil creerlo. ¿Cómo explicar que dos personas que han terminado una relación, y que supuestamente han seguido caminos separados, se encuentren de forma casual en los mismos lugares en el mismo momento? Es muy sospechoso. Es como si el destino, o una fuerza mayor, los estuviera reuniendo. También se ha rumoreado con insistencia, de la presencia de amigos en común, que los han unido de nuevo, que han actuado como cupidos en la sombra, facilitando los encuentros y promoviendo el acercamiento. Estas amistades han hecho que presuntamente se hayan encontrado en alguna fiesta, en alguna cena íntima, en algún evento privado, lejos de los focos de la prensa y los paparazzi. Y ahora el secreto revelado, el bombazo, el detonante que ha hecho explotar las redes sociales y ha encendido la mecha de la especulación. ¿Qué es exactamente lo que ha destapado la caja de Pandora? Pues, amigos, según fuentes cercanas, que no han sido identificadas pero que se dice que son muy confiables, y algunos medios de comunicación turcos, Ande y Kerem han sido vistos juntos, fuera del set, en más de una ocasión. Y no estamos hablando de encuentros casuales, sino de momentos que parecen muy íntimos. Las fotos, aunque no sean de gran calidad, existen, y son prueba irrefutable. Se les ha visto paseando por las calles tomados de la mano, cenando en restaurantes románticos, compartiendo risas y miradas cómplices y, lo más importante, compartiendo momentos que parecen, y aquí viene lo importante, muy íntimos. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante una reconciliación? ¿Han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Han superado sus diferencias y están listos para volver a empezar? ¿O simplemente son amigos que se han mantenido en contacto, que han logrado construir una amistad basada en el cariño y el respeto mutuo? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, y la incertidumbre es parte de la emoción. Pero las evidencias son más que sugerentes. Las fotos, las interacciones en redes sociales, los rumores, las coincidencias, todo apunta a que algo está pasando entre Ande y Kerem, y que ese algo es más que una simple amistad.
Y ahora, vamos a analizar lo que esta posible reconciliación podría significar para ellos y para sus carreras, porque en el mundo del espectáculo, el amor y la fama están inextricablemente unidos. Para Ande, un regreso con Kerem podría significar recuperar la felicidad personal, un amor que tal vez perdió tras la ruptura. Sería volver a sentir la alegría y la conexión que tenían, el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente. Además, los fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo, de ver resurgir ese amor que tanto los cautivó, y eso podría impulsar su imagen y su popularidad, consolidando su estatus como una de las parejas más queridas de Turquía. Podría ser una inyección de energía para su carrera, una nueva oportunidad para brillar y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Para Kerem, también sería una oportunidad de recuperar la química y la conexión que tenían con Hande, de revivir esa chispa que encendía las pantallas. Y recordemos, la química en pantalla es muy importante. Es lo que hace que una serie sea exitosa, es lo que atrae a los espectadores, es lo que crea ese vínculo especial entre los actores y el público. ¿Imaginan volver a verlos protagonizando juntos una nueva serie o película? Sería un éxito rotundo, un fenómeno, una explosión de emociones. Sería el renacimiento de una leyenda, el regreso de una pareja que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Pero no todo es color de rosa, porque en el mundo del espectáculo siempre hay sombras. Una posible reconciliación también podría generar controversia, especialmente si se trata de un regreso a la relación, en lugar de una amistad. La presión mediática sería aún mayor, y tendrían que lidiar con las críticas y las especulaciones constantes, con los paparazzi al acecho, con los rumores y los chismes que inevitablemente acompañan a cualquier relación en el ojo público. Tendrían que ser fuertes, valientes y estar preparados para enfrentar cualquier adversidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Apoyan una posible reconciliación? ¿Creen en el amor verdadero y en las segundas oportunidades? ¿O prefieren que sigan caminos separados, que se enfoquen en sus carreras y en sus vidas personales? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo, a compartir sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Quiero leer sus análisis, quiero saber qué piensan, quiero saber si creen en este reencuentro. Compartan sus pensamientos porque sus opiniones son importantes. En resumen, hemos explorado las pistas, las señales y las evidencias que sugieren que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar juntos otra vez. Hemos analizado las interacciones en redes sociales, las publicaciones misteriosas, las supuestas casualidades de estar en los mismos lugares y, por supuesto, el secreto revelado, las fotos que los muestran juntos en situaciones íntimas, situaciones que sugieren una conexión profunda, un cariño evidente. La verdad es que la situación es muy emocionante y nos deja con muchas preguntas sin responder. ¿Es una reconciliación? ¿O simplemente son amigos? ¿Están planeando algo en secreto? ¿Nos sorprenderán con una nueva serie juntos? El tiempo dirá y mientras tanto, nosotros, sus fieles seguidores, estaremos atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada me gusta. Lo que sí es seguro es que los fans de ambos actores estarán atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada me gusta. El romance de Love is in the air podría estar resurgiendo, el amor podría estar en el aire de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación sobre Hande y Kerem, que les haya mantenido al borde del asiento y que les haya dejado con ganas de más. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos, con otros amantes de las series turcas y, por supuesto, darle un me gusta si les ha gustado. Y no se olviden de activar las notificaciones. Y para no perderse nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas, para estar al día con los chismes más jugosos y los análisis más profundos, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para recibir todas las actualizaciones, para no perderse ni un solo vídeo, para estar al tanto de todo lo que concierne a sus actores y series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.